Queridos hermanos, en estos días cercanos a la Navidad, me he encontrado con una dificultad para transmitirles en sermones o en consultas que me han hecho lo que pienso o lo que entiendo acerca del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las bendiciones. Es un documento que evidentemente yo entiendo que es confuso y que por lo tanto necesitaría una explicación por parte de aquellas personas que lo emiten o que lo presentan, porque entiendo que esta confusión no es una confusión personal, sino es una confusión compartida por muchas personas. Yo soy sacerdote, tengo 32 años de sacerdote, 8 años me preparé para el sacerdocio estudiando, y por eso pienso que si con 40 años leo un documento de la Iglesia, Fiducia Supplicans, y no lo entiendo, no lo puedo explicar, no es un problema de comprendan lo que quiere decir este documento, sino es un problema de el documento no explica bien qué es lo que quiere decir. Cuando yo era chico todavía se nos educaba en modales y en la forma en que uno debía conducirse. Y recuerdo que una de las cosas que me ha servido mucho en la vida, sobre todo en la docencia, es que uno cuando presentaba un tema nunca tenía que preguntar ¿entienden?, sino que tenía que preguntar ¿me explico? Porque si uno decía entienden, de alguna manera ponía en duda la capacidad del alumnado o de las personas a las que uno se dirigía de entender, ¿no es cierto? Y les preguntaba si entendían o no entendían. En cambio, si uno humildemente decía me explico, lo que ponía en duda era la capacidad de uno de transmitir correctamente aquello que uno quería enseñar. Y entonces que correspondía, que era de buena educación, que así tenía que ser, el que uno preguntara después de exponer algo, me explico, y no decir entienden. Por eso me parece que frente a este documento presentar, comprendan lo que quiere decir, en realidad yo pediría que me expliquen lo que quieren decirnos. Y me parece que eso es lo que correspondería, porque evidentemente produce una duda y una duda no menor, porque cuando las dudas son acerca de si voy a comer este helado de naranja o helado de frutilla, en realidad poco importa. Pero la duda sobre una acción que tiene que hacer el sacerdote en nombre de Jesucristo, como es una bendición, eh, evidentemente importa, porque estaría bien o estaría mal de acuerdo a que esa bendición esté correctamente impartida y recibida, y yo no quiero hacer algo que pueda parecerle mal a Dios. ¿Por qué me planteo esta confusión? Bueno, el documento plantea nuevas palabras, y esas nuevas palabras teológicamente son muy preocupantes, porque la teología es una ciencia, y como ciencia la definición de los conceptos es lo básico para que después podamos entender los juicios y los silogismos, ¿no es cierto?, por los cuales nosotros llegamos a sostener una afirmación o una negación.
De tal manera que si yo defino algo, o no defino algo, sino que invento un neologismo, estoy produciendo una confusión. De tal manera que hablar de bendiciones no litúrgicas es la primera vez en mi vida que yo lo escucho, en 40 años de estar en esta materia, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque en la iglesia hay sacramentos que son signos sensibles que transmiten la gracia, que son instituidos por Jesucristo, los 7 sacramentos. Y después hay sacramentales, que son signos sensibles que transmiten la gracia, pero que instituye la iglesia. Dentro de los sacramentales están las bendiciones, son instituidas por la iglesia. Esas bendiciones, al ser instituidas por la iglesia y no por Jesucristo, son ex opere operantis, es decir, tienen una acción en donde importa quién las da y quién las recibe. Y por eso importa, por eso recibimos en un matrimonio la bendición del Santo Padre, porque entendemos que es más poderosa esa bendición que la bendición que da el sacerdote, que es el testigo calificado que pone la iglesia en esa ceremonia, en donde los ministros son los contrayentes. O por eso es más eficaz la bendición del Padre Pío, que era un gran santo, que la bendición que yo pueda darles. Y por eso, porque importa quién da la bendición. Y después importa la condición de quien la recibe esa bendición, la disposición que tiene. Y va a obrar eficazmente de acuerdo a la disposición de quien la recibe. Pero siempre una bendición, por ser un sacramental, es un acto litúrgico. Por definición es un acto litúrgico, es un acto en el cual el que bendice dice algo bueno, es decir, da a través de una palabra una bondad, así como la maldición a través de una palabra da una maldad, la bendición a través de una palabra, de una oración, de una frase, de un gesto, transmite un bien. Y ese bien lo transmite porque actúa a través de Jesucristo, que bendice al mundo, que bendice a los hombres, que bendijo durante su vida. Y nosotros nos unimos a esa capacidad que tiene Dios de bendecirnos, de decir, es decir, nuestra palabra no es eficaz, por eso nunca podría ser un acto puramente humano, sino que necesita una fuerza que acompañe con esa palabra que Dios dice, hágase, y se hicieron las montañas o se hicieron los ríos. Bueno, de la misma manera, ¿no? Es decir, la bendición, porque está acompañada por esa fuerza poderosa de Dios, es que es eficaz. Entonces, hablar de bendiciones litúrgicas y de bendiciones pastorales y distinguir unas de otras y decir que las bendiciones pastorales tienen una cierta libertad en cuanto a quienes van dirigidas, en realidad, por lo menos, me parece que tiene que explicarse, porque entonces estas bendiciones no son sacramentales de la Iglesia, estas bendiciones que son exactamente y quién las tiene que impartir y de qué forma y por qué producen un bien, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ver también con algo que se da en el mismo nombramiento del prefecto para la doctrina de la fe, del cardenal Víctor Manuel Fernández, que al que el Papa le encarga, ¿no es cierto?, que tome ese puesto de una manera más pastoral y que le dé un giro más pastoral. Eso uno lo lee y parece algo muy lindo, pero en realidad no sería lo propio, ¿no es cierto?, de la congregación
para la doctrina de la fe. Por supuesto que doctrina y pastoral son perfectamente comunes, hermanas, porque imagínense que Jesucristo es el buen pastor y Jesucristo tiene una doctrina. Esa doctrina la deja en manos de la iglesia, nuestro gran tesoro. Y esa doctrina la transmite la iglesia a través de la tradición hasta nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que cuidar que aquello que transmitimos en la doctrina sea exactamente aquello que Jesús nos transmitió. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra fe no tiene que buscar el ser creíble o el ser aceptable por el mundo, sino que en realidad nosotros creemos porque Dios nos revela. Y Dios no puede equivocarse porque lo sabe todo, porque Él es la misma verdad, porque es la luz del mundo que vino a iluminarnos, y no puede equivocarnos porque es bueno y busca nuestra salvación, entonces no nos va a confundir. Entonces, una congregación para la doctrina de la fe que cuida ese depósito, por supuesto que tiene una misión pastoral, porque está dentro de la misión de Jesucristo, el buen pastor. Pero hay que ver qué entendemos entonces por pastoral, ¿no es cierto? Es decir, lo pastoral propiamente de la congregación es el cuidado de que no se meta ninguna deformación, ninguna oscuridad en la doctrina, ¿no es cierto? No el ser más accesible o el llegar a más personas o el ser más aceptable o el ser más cercana a lo que piensa el mundo, sino que siempre tiene que mantenerse cercana a nuestra fe, a lo que piensa Dios. Eso es lo que tenemos que anunciar, lo que nos enseña Jesucristo. Bueno, esta relación entre lo doctrinal y lo pastoral, yo les digo cómo a mí me la enseñaron en el seminario. Es decir, a mí me dijeron que yo debía ser un león en el púlpito y un cordero en el confesionario. Eso era una frase bastante común que nos enseñaban los sacerdotes mayores y que nosotros entendíamos perfectamente. Ya no había púlpito cuando yo estudiaba, ya estaba suprimido por la reforma litúrgica, pero uno entendía perfectamente qué significaba. Cuando yo actúo como un pastor que está enseñando la verdad, que está instruyendo acerca de la Sagrada Escritura, que está transmitiendo el catecismo, que está corrigiendo, entonces tengo que ser un león, ¿no es cierto? Tengo que decir, esto es así. Ahora, después, cuando yo estoy ejerciendo en el sacramento de la penitencia, de juez, ¿no es cierto? Y de recibir, ¿no es cierto?, ese pedido de perdón que hace el penitente, yo tengo que mostrarme enormemente misericordioso, comprensivo. Les pongo un ejemplo. Yo en el confesionario voy a actuar de una manera distinta que en el púlpito. En el púlpito voy a decir, el aborto es un crimen, y es un crimen terrible, porque se trata de asesinar a la persona más indefensa y más inocente, que es el niño que se está gestando en el vientre de su madre. Ahora después voy al confesionario, viene una madre que me confiesa que abortó a su hijo. Y entonces yo no le voy a repetir esa doctrina ni en los términos en que lo hice en el púlpito, sino al contrario, con un corazón de padre, voy a recibir a esa persona que viene humildemente a pedir perdón por ese pecado y la voy a alentar y le voy a decir que Dios la perdona, que su hijo también, ¿no es cierto?, porque está junto con Dios y entonces que recibe el perdón de ese hijo. Y voy a decirle que todo ese dolor que siente se lo ofrezca a Dios y que va a ser muy
reparador de ese pecado que ella cometió y que mire a los hijos que viven o que trate de su maternidad ejercerla a través de lo que le toque en la vida. Es decir, por supuesto voy a actuar como un sacerdote con olor a oveja, como dice el Santo Padre, como un sacerdote cercano, como un sacerdote misericordioso. Es decir, que siempre entendí que esa función de adaptar la doctrina a la situación concreta de la persona le correspondía al pastor, ¿no es cierto?, no a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque si no me parece que se pierde una instancia, ¿no es cierto?, que es la instancia de la doctrina objetiva, claramente definida, que me parece que es la instancia de la congregación. Bueno, entonces, yo recuerdo, yo fui ordenado por el cardenal Antonio Corrachino, que fue el arzobispo de Buenos Aires y que fue el anterior al cardenal Jorge Mario Bergoglio, y justamente fue el que lo eligió a él como uno de sus obispos auxiliares y después como su vicario general. Y después fue su coadjutor y por eso después fue arzobispo de Buenos Aires. Él nos tenía explícitamente prohibido a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos Aires el participar en cualquier bendición de parejas que tanto heterosexuales como homosexuales, por supuesto, pero de parejas heterosexuales que no fuera dentro del sacramento del matrimonio, porque nosotros no somos los ministros del sacramento del matrimonio, sino que los ministros son los contrayentes, pero nosotros somos testigos cualificados, es decir, somos los testigos que pone la Iglesia para dar testimonio acerca de esa transmisión del consentimiento que hacen los cónyuges. Entonces nosotros no podíamos ir a una ceremonia que no fuera una ceremonia sacramental sobre el matrimonio, ni podíamos bendecir parejas irregulares, ni siquiera, por ejemplo, se daba el caso de que podíamos bendecir las alianzas fuera del rito de la bendición de las alianzas dentro del matrimonio, porque se dio en un momento en que había algunas personas que se acercaban a los sacerdotes y nos decían: padre, nos robaron las alianzas y usted me las puede bendecir. Pero ¿qué pasaba? Eran situaciones irregulares que buscaban a través de ese subterfugio, ¿no es cierto?, que el sacerdote bendijera esas alianzas y de alguna manera al bendecir las alianzas bendijera esa unión, y como esa unión era la que no se podía bendecir, entonces lo teníamos prohibido, ¿no? Por eso digo que causa confusión, porque digo, esa era la unión que no podíamos bendecir y que ahora aparentemente a través de este documento sí se puede bendecir, y no solamente en cuanto a parejas heterosexuales irregulares, sino también en el caso de parejas homosexuales. Por otra parte, es decir, el anterior prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Ladaria, hace 2 años, en el 2021, dijo exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, que estaba prohibido el que nosotros diéramos bendiciones a parejas homosexuales. Entonces, ¿cómo no va a causar confusión, ¿no es cierto? Es decir, un documento que 2 años después cambia la doctrina de la misma institución emitida 2 años antes, sin que eso esté suficientemente explicado, ¿no? Bueno, como han sido muchos los obispos del mundo, sobre todo en África, muchos los sacerdotes que no han comprendido exactamente qué alcance tiene este documento, y el cardenal Fernández en notas periodísticas, ¿no?, ha dicho que bueno, que es una función del obispo el ver
si esto se puede implementar o no se puede implementar en una diócesis, pero en realidad, bueno, eso por supuesto, ¿no? El obispo tendrá que discernir en cada caso, pero ¿qué pasaría si mi obispo particularmente lo implementara en mi diócesis, ¿no? Es decir, yo debería hacerlo, estaría faltando a la obediencia que le debo a mi obispo eh, si pensara que no debo hacerlo, porque así me lo dijo mi anterior obispo, porque así lo estudié o porque así lo entiendo. Porque evidentemente yo soy un instrumento en las manos de Dios, pero soy un instrumento personal, ¿no es cierto? Es decir, no soy un robot en las manos de Jesús y por lo tanto tengo inteligencia para comprender y tengo libertad para actuar, ¿no es cierto? Para decidir qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto si esto es así, si no debería explicarse mejor, porque decir, acerca de las personas no tengo ninguna duda, es decir, de que se pueden bendecir las personas que están en situaciones irregulares, las personas homosexuales, las personas bisexuales, trisexuales y lo que fuera, porque en realidad eh, nosotros bendecimos a los pecadores, Jesús bendice a los pecadores, nos bendice a nosotros, ¿no? Y todos somos pecadores y por supuesto y posiblemente haya pecados mucho más graves que estos particulares a los cuales se refiere el documento. Pero es decir, lo que nosotros siempre hemos tenido claro es que yo puedo bendecir una prostituta, pero no puedo bendecir un burdel, ¿no es cierto? Porque ese lugar no puedo pedirle a Dios que diga una palabra bienhechora sobre ese lugar, porque ese lugar no está orientado hacia el bien que Él nos enseña, ¿no es cierto? Y entonces, claro que uno puede bendecir a las personas, eso lo sabemos siempre, pero el problema es que acá el documento no habla de las personas, sino que habla de las parejas, ¿no es cierto? Y la situación de la pareja es la que está mal, porque son parejas que no están legítimamente vinculadas, ¿no es cierto? O por la naturaleza o por el vínculo sacramental y por lo tanto, es decir, ese es el vínculo en el que no puede pedirle a Dios que intervenga más que con su misericordia y con su perdón, como yo puedo pedirle que perdone mi soberbia y mi vanidad y mi egoísmo y mi pereza y mi avaricia, ¿no? Pero no le puedo pedir que las bendiga, ¿no es cierto? Y eso me parece que no es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por comprender, sino es algo que aquellas personas que han redactado el documento, que lo han pensado, que lo han firmado, que lo han refrendado, como es el caso del prefecto o como es el caso del Santo Padre, tienen que explicarlo, ¿no es cierto? Por eso esto que les decía al principio, ¿no? La pregunta no es si entendemos, la pregunta es si el documento se explica suficientemente como debe hacerlo. Bueno, esto yo lo veo también dentro de un marco más complejo. El Santo Padre tiene la costumbre de utilizar neologismos, lo cual evidentemente es algo muy interesante que muestra su agudeza, su conocimiento del idioma y su sutileza, porque siempre a través de esos neologismos nos invita a descubrir nuevos aspectos, ¿no? Pero los neologismos tienen que definirse muy bien para que no introduzcan errores conceptuales, ¿no? Y sobre todo en una ciencia como es la ciencia teológica. Y por eso los neologismos
están mejor en ámbitos literarios que en ámbitos teológicos. También entiendo que esto tiene que ver con ideas filosóficas que tiene el Santo Padre acerca de la primacía que tiene el tiempo sobre el espacio. Alguna vez se las voy a explicar. Yo trabajé con el Santo Padre 3 años en la conferencia episcopal. También trabajé con el que en ese momento era el sacerdote Víctor Manuel Fernández, y que el Papa, siendo arzobispo de Buenos Aires y presidente de la conferencia episcopal, muchas veces llamaba como una persona, un teólogo que pudiera iluminarnos con sus ideas. El Papa tiene sus ideas, ¿no es cierto?, acerca del tiempo y de los procesos que se inician, que es un tema bueno, el tiempo dirá el alcance que tengan estas cosas. Por eso es importante que se aclaren, ¿no es cierto?, esos neologismos, y que entendamos bien lo que estamos diciendo cuando estamos hablando. Pienso que también por esta razón el Papa elige a una persona como el cardenal Víctor Manuel Fernández, que yo entiendo que es un sacerdote que es un poeta, que habla muy bellamente, que utiliza metáforas muy interesantes, que ha escrito libros que son muy bellos, sobre todo Los 5 minutos con el Espíritu Santo, pero que el rigor de la palabra y de los conceptos teológicos me parece que no es su fuerte, ¿no es cierto? Por supuesto será infinitamente más capacitado que yo, ¿no? Pero me parece que es un hombre que se destaca en lo literario también, ¿no? Pero ya les digo, lo literario no es un mundo que ayude mucho para la ciencia, ¿no? Si yo les digo que mis dientes son perlas, ¿no es cierto?, puede ser una cosa muy linda, y, pero en realidad si voy al dentista y le digo que tengo dientes de perlas, me va a decir que no es así, que eso no es la verdad, ¿no es cierto?, porque él es un científico, ¿no es cierto?, y sabe que un diente no es una perla. Bueno, espero que esto no les transmita confusión, sino esperanza en que, bueno, con el tiempo supongo que recibiremos consignas más claras, ¿no es cierto?, acerca de las bendiciones y de la oportunidad de darlas. Y por eso aprovecho esta oportunidad para mandarles a todos, absolutamente todos, porque todos somos pecadores, la bendición de Jesús, esa bendición que nos salva, porque es una palabra poderosa, la palabra suya. Por eso es un acto litúrgico, ¿no es cierto?, en donde el protagonista es Él y no nosotros. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos, que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal, y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.